saludamos al general Luis Altamirano, experto en seguridad. General Altamirano, quisiéramos iniciar este diálogo pidiéndole su interpretación sobre esta disposición del Comando Conjunto que intenta regular la acreditación de periodistas para coberturas específicas en combinación con el ejército ecuatoriano. Su micrófono, por favor. Sí. Ahora Gustavo, sí. Buenos días. Buenos días. Un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos viendo un proceso, yo diría, de instrumentalización de las Fuerzas Armadas en relación a la política que está estableciendo el gobierno actual. Porque tenemos que partir de un principio. Las Fuerzas Armadas no se mandan solas. Las Fuerzas Armadas cumplen lineamientos y directrices que son emitidas desde el nivel político. Supongamos que esta publicación que fue exhibida por Ecuavisa no estaba de acuerdo a los lineamientos políticos emitidos por el Ministerio de Defensa. La natural reacción hubiese sido la del ministro de Defensa, justamente advirtiendo de que este no es el camino correcto y que se van a tomar los correctivos del caso. Pero el ministro de Defensa no ha dicho absolutamente nada. Lo que ha dejado es a que las Fuerzas Armadas frenteen esta situación. Y entiendo que el Comando Conjunto emite esta directiva en cumplimiento a disposiciones, sea verbales o escritas, que se dan en un órgano que se conoce como el Frente Militar, que lo preside el ministro de Defensa, está el subsecretario de Defensa, algunos otros secretarios que crea pertinente, el jefe del Comando Conjunto y los comandantes de fuerza. Entonces no es que esta disposición sale porque de un momento a otro a alguien se le ocurre. Este es un tema que se analiza normalmente en lo que se conoce el control civil militar, que es absolutamente necesario en cualquier democracia que se considere democracia como tal, o sea, con todas sus letras y con el contenido. Porque a la final el control civil lo que significa es que las decisiones estratégicas y las decisiones políticas en materia de defensa, en materia de seguridad, tienen que estar subordinadas a la autoridad civil legítima. Si la autoridad civil legítima, en este caso representada por el ministro de Defensa, no dice absolutamente nada, lo que quiere decir a la final es que esta es una disposición que viene desde ese nivel y no del liderazgo militar. Y con esto yo no exculpo las responsabilidades que tenga la cúpula de las Fuerzas Armadas en tomar este tipo de decisiones que no son las más adecuadas. General, perdone que le interrumpa, muy buenos días. Esta resolución que sale el 28 de enero tiene la firma del jefe del Comando Conjunto, que es Henry Santiago Delgado, es decir, es una resolución y una disposición con la firma del propio jefe del Comando Conjunto que sale, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Bueno, buenos días, un saludo cordial. Mire, tiene la firma, pero si alguna disposición que es emitido por Fuerzas Armadas, que no ha sido desmentido, porque recuerden ustedes que en el segundo comunicado habla justamente de la publicación de un documento que tenía un nivel de reserva y que no estaba autorizado justamente entregarlo a la prensa. Pero ¿cuál ha sido la reacción del Ministerio de Defensa? Absolutamente ninguna. Entonces han pasado ya varios días, porque vamos a llegar a cumplir un mes desde que se fugó esta información y se presentó en la prensa. Y el Ministerio de Defensa guarda un silencio absoluto. Si la política desde el gobierno, en términos del manejo de la información, hubiese sido la de transparentar, la de generar justamente la necesidad de estos contrapesos democráticos, y uno de esos elementos fundamentales del rol que juega la prensa, bueno, hubiese salido al paso indicando, no, esto no es correcto, no, esto no obedece a las disposiciones que se dieron, y esto de aquí vamos nosotros a corregir. Entonces vemos claramente que hay un silencio, y ese silencio lo dice todo. Es decir, que el Comando Conjunto lo que ha hecho es cumplir una disposición de parte del Ministerio de Defensa Nacional.
Aquí hay algunos puntos claves que uno tiene que pensar justamente cuando nosotros hablamos del pensamiento crítico que tiene que primar en los mandos militares. Primero, la responsabilidad individual, porque las personas tienen responsabilidades individuales en sistemas que pueden ir a rayar justamente en afectar este tipo de derechos, que es el acceso a la información. Tiene que haber también, por otro lado, distinguir entre lo legal de lo legítimo. Es decir, eso manda el pensamiento crítico en términos de la elaboración de un juicio moral. Y por último, que no es el caso porque todavía no estamos viviendo, pero estamos viendo que hay un autoritarismo que va permeando, porque no hay que olvidarse los hechos anteriores. Este intento, por ejemplo, de penalizar, de hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal de la asambleísta Camila León, que quiso introducir alguna serie de reformas en donde mencionó una forma ligera de que esto había tratado con algunos grupos de periodistas, y cuando vemos que la realidad del proyecto no pasó a través del CAL, no se aprobó, pero a la final lo que está develando es que hay un alma en términos de restringir el acceso a la información. Hay que recordar episodios como colocar bajo reserva, por ejemplo, el proceso contractual de Helberg por 15 años, colocar bajo reserva el programa de compensaciones de transportistas, colocar bajo la misma condición el programa Jóvenes en Acción, es decir, ¿qué de elemento secreto existe ahí que a la final ni los organismos de control ni nadie puede realizar una vigilancia y fiscalización de estos programas que está llevando adelante el gobierno? Entonces, por detrás de todo esto hay un espíritu de restringir, de limitar, de censurar. General Altamirano, la semana pasada pudimos conversar con Decio Machado, usted debe conocerlo, un experto en geopolítica, y él daba su criterio de que tras la consulta popular, Daniel Noboa dio un giro adicional hacia el autoritarismo. En un intento de alineamiento con la doctrina Don Rowe era su conclusión. ¿Se trata efectivamente de esto? ¿Se explica a través de estas políticas supuestamente asumidas por el gobierno, este reglamento de las Fuerzas Armadas? Bueno, mire, es lógico que la consulta popular fue un golpe muy duro para el gobierno, que no lo ha sabido procesar y que en vez de buscar correctivos de redireccionamiento, prácticamente el gobierno permaneció en casi un silencio absoluto, por lo menos desde el primer mandatario, y en una ausencia constante que ha sido también observada desde la prensa. Y lo que vivimos en este momento es una serie de narrativas que van alcanzando picos, noticias que van ocultando otras noticias, por lo menos en un momento determinado, y se va perdiendo de vista la construcción de un autoritarismo que este rato no lo vemos en su máxima expresión, pero eso es lo más grave, porque lo que vamos haciendo cada día con este tipo de decisiones es mermando la democracia, disminuyendo la calidad de nuestra democracia, que ya se encuentra afectada por una débil institucionalidad, porque en el país no existe contrapeso alguno. Entonces, más allá de la política de los Estados Unidos, que también es preocupante en algunos aspectos, porque no estamos viendo una política en donde busque, por ejemplo, que este espacio que se ha conocido como el patio trasero de los Estados Unidos, y que lastimosamente el propio presidente de los Estados Unidos lo mencionó de esa forma en una de sus intervenciones, no participe de un proceso de renovación y de transformación de lo que debiera ser este espacio. Entonces, yo digo, hay un profundo vacío en términos de la comunicación política. No sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos en términos de seguridad, en términos económicos, hay algún tipo de señales en términos políticos, porque el país no puede seguir profundizando estas divisiones, y justamente lo que se ha hecho es utilizar la polarización como un elemento en donde nos mantiene entretenidos frente a los graves problemas que tiene que afrontar el país. Y lógicamente que dentro de este elemento aparecen estos elementos de censura, estos elementos de restricción, estos elementos de conducta autoritaria, de imposición sobre los otros sectores del poder nacional, y en una visión lógicamente de polarizar, de separar, de confrontar.
que eso no le hace bien al país porque absolutamente esto no aporta a ningún tipo de solución. Con su visión militar, con un pensamiento crítico muy respetable, general Altamirano, ¿cómo ve usted el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas ecuatorianas a las cuales usted se ha pertenecido y se pertenece? ¿Hay una sobreexposición pública de las Fuerzas Armadas a través de su participación, como lo está haciendo en el conflicto armado interno? Mire, uno de los problemas que puede tener cualquier fuerza militar es politizarse. Yo creo que ha habido ya algunos indicios desde la primera gestión del presidente Noboa, con algunas declaraciones que ha dado el mando militar, particularmente quien estuvo al frente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el primer periodo, que no son las más adecuadas. Recuerde usted que durante el gobierno de Rafael Correa hubieron algunos intentos de llamados de unirse, de participar a esta revolución de cambio y de proceso social en el Ecuador. Pero no hubo una adhesión y hubo una crítica bastante fuerte desde varios sectores, porque las Fuerzas Armadas se deben a la nación, se deben al pueblo, no se deben a proyecto político alguno. Pero lastimosamente lo que estamos viendo ahora es lo mismo, pero con niveles de permear el discurso al punto en donde se replica en algunos casos el discurso público desde el sector gubernamental. Pero lo que más me preocupa a mí es este asunto de perder la capacidad de pensar por sí mismos frente a una situación en donde el exceso tiene que ser juzgado y tratado como tal. Porque mire, el caso de los 4 de las Malvinas no es un caso aislado. Existen otras 42 denuncias que tienen que ser procesadas. ¿Y quiénes tienen que ser los más interesados en que esto se procese? El propio sector militar. Entonces, guardar bajo 7 llaves esta información es simplemente colocar un temporizador, para decirlo así, en donde estamos alargando y a la final esta verdad en algún momento se va a conocer. Porque lo grave es que los procedimientos burocráticos comiencen a dejarse de reflexionar y se vuelven como cotidianos. Porque lo que ocurrió con los 4 de las Malvinas, si hacemos un análisis más profundo, es parte de un proceso de degeneración de conducta que no se dio ese momento. Es una degeneración de conducta que se va dando a través de una serie de prácticas en donde hay un perfilamiento criminal, en donde se criminaliza la pobreza, y estas prácticas comienzan con quitar los zapatos, dar unos golpes, dejarlos unos metros más allá, a terminar en el escenario de terror que ocurrió esa noche, en donde todavía no sabemos quién es el responsable de la muerte, pero sí es responsable de una serie de atrocidades. Y esto no nos tiene que asustar como sector militar, sino que esto tiene que llevar a una profunda reflexión, porque el problema es que si usted ve en las declaraciones de este proceso, la gente dice estoy cumpliendo órdenes. Esto me hizo recordar muchas unas lecturas que hice hace bastante tiempo sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt, estos aspectos de conducta colectiva y de conducta individual, en donde las personas comienzan a ver como una normalización este tipo de actividad. Yo creo que el tema de la seguridad en el país tiene que tener un giro completo de 180 grados, hay que tener una reorientación completa, y en esa reorientación completa tiene un papel muy importante que jugar las Fuerzas Armadas, por supuesto, pero no el papel de una policía. O sea, en pilares fundamentales de prevención social del delito, aquí no se habla de programas de educación de calidad, de espacios culturales, deportivos, de programas de salud mental, no, esto no se habla, de inclusión económica, social y laboral, que eso no está en una guerra, eso está en un problema mucho más complejo, desde generación de empleo juvenil, de apoyo a emprendimientos, de capacidad técnica, de fortalecimiento comunitario,
de justicia restaurativa y derechos humanos, porque eso también hay que ver en el país, ¿no? Entre alternativas, por ejemplo, a la prisión en términos de delitos menores, en procesos de reinserción social, que eso no está en ninguna agenda, de tecnologías para uso de datos para la prevención y en otras acciones estratégicas en donde se tienen que reorientar recursos, se tiene que tener capacitación. Yo he hablado mucho de los cambios necesarios en la Policía Nacional. Hoy, en vez de ir a esos cambios, seguimos profundizando los problemas, queriendo retornar el tránsito nuevamente a la Policía Nacional. Campañas de sensibilización, gobernanza participativa. Le digo, hay tantas cosas que se puede hacer, pero lastimosamente nos hemos enfrascado en pensar que este problema es una guerra y que la guerra se gana exclusivamente con la violencia del Estado. ¿Cómo ve usted los nuevos niveles en materia de seguridad y privacidad digital que hay en Ecuador? La legislatura, siempre Ecuador enredado en un montón de problemas cotidianos, semana a semana, son temas en los cuales no se profundizan, pero en la Asamblea Nacional se ha tratado muchas leyes, reglamentos relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Datos personales. ¿Cómo está ese marco jurídico integral para el tratamiento de datos personales? ¿Cómo estamos con respecto a estándares internacionales? ¿Qué riesgos y amenazas existen en Ecuador sobre este tema? Bueno, lastimosamente en el país no se ha avanzado en términos de una legislación de protección de datos. Pero aquí no solo se tiene que trabajar en los marcos legales, sino también en las herramientas necesarias para tener una respuesta frente a algún tipo de catástrofe en el manejo de datos. Y esto es importante también decirlo. Y hay algo que está ligado a esto, de lo cual no se habla en el país, que es lo que tiene que ver con el manejo justamente también de las redes sociales, que es algo que ya está llegando a la discusión. Acá en Sudamérica, por supuesto, lo que tenemos es a Brasil. En Europa se discute mucho esto, porque estamos frente a una gravedad que es el desarrollo justamente de las redes sociales como un espacio de desarticulación social y de confrontación social. El otro día, inclusive, escuchando una conferencia, se decía de que la gravedad del uso de la inteligencia artificial con las redes sociales se constituye en un elemento tan complejo y de efectos iguales en términos de destrucción social a las armas de destrucción masiva, por la capacidad que se tiene de alterar la realidad y de producir comportamientos inesperados en las masas de las personas. Esto tiene que discutirse en el país. Mire, y no quiero cambiar el tema, pero hay que enlazarlo. Nosotros hablamos de democracia. ¿Qué democracia podemos tener, Gustavo, cuando lo que vemos es que esta ya no se da en las calles, sino que esta se da en el mundo digital? Y en el mundo digital, quien puede caminar ahí es quien tiene elevados recursos y puede plantear narrativas, puede generar a través de información falsa, de información distorsionada, de información manipulada, puede generar percepciones diferentes para posicionamiento frente a diferentes temas, hacer que un tema sea efímero, siendo importante, y hacer del tema efímero el tema permanente, como que este es el tema importante que tiene que ser discutido. Es decir, hay toda una complejidad que tiene que ver con la ciberseguridad, que tiene que ver con el manejo de datos, el manejo de los datos personales, pero también el uso perverso que se puede dar de todos estos sistemas informáticos en la virtualidad, en donde hoy, por ejemplo, le digo, se está discutiendo profundamente, veía noticias en la BBC, lo que se discute en el Reino Unido con respecto a estos roles en donde los niños pueden seguir viendo más información de forma interminable, es decir, sin ningún tipo de control. Sí. Allí también varios países europeos en esta semana se están considerando normativas para restringir el ingreso a las redes sociales de menores de 16 años. Así es. Entonces, mire, el problema es que moldear la percepción de las personas es fácil, lastimosamente, porque cuando hablamos, por ejemplo, del pensamiento crítico, que el pensamiento crítico es esa capacidad de preguntarnos cuáles son los argumentos que está detrás de una información.
Y muchos no se preguntan eso, siguen corrientes. Y de lo primero que reciben se alimentan, y le digo inclusive de los medios de comunicación, porque el pensamiento crítico es ver la óptica de la noticia, del hecho, desde varios medios de comunicación, porque puede haber intereses, puede haber una manipulación, puede haber sesgo. Entonces, lo importante es ver desde varios aspectos. Eso no le puede pedir usted a una persona que tiene que salir a las 5 de la mañana de su trabajo y que regresa a la casa 8 o 9 de la noche. ¿Qué tipo de reflexión puede tener de la situación social y política que tiene el país? Entonces hay que trabajar profundamente en esto, porque ya no estamos hablando de democracia, Gustavo. Estamos hablando, yo le he dado este término, de una democracia de esteroides, en donde usted pone el billete y simplemente a través de la producción digital, a través del impulso que se puede dar a las diferentes redes, usted puede posicionar un personaje, puede posicionar un tema, puede tapar un tema, puede distorsionar un tema, puede afectar a una imagen. Entonces, ¿de qué tipo de controles? Yo le digo porque en Brasil, en donde he tenido la oportunidad de estudiar, hoy se discute con profundidad, inclusive, y hay una serie de restricciones en el uso de las redes sociales en términos políticos que tienen que tener responsabilidad por detrás, justamente para evitar estas grandes campañas millonarias que pueden a la final posicionar a un personaje o desacreditar a otro personaje. ¿Ha puesto usted su atención general, Altamirano, en Palantir? Palantir es una firma israelí que tiene un pasado no muy claro. Hay muchas facetas que no se conocen, pero otras que sí trascienden y que han sido tratadas en medios internacionales muy abiertamente, como el diario El País, por ejemplo, que ha hablado sobre la participación de esta firma con origen israelí. Me parece que ahora tiene una estructura más bien norteamericana, del papel que ha jugado en Gaza, o que está jugando con el sistema Immigration OS, sistema para perseguir a los indocumentados en los Estados Unidos. El gobierno nacional abiertamente se hizo incluso un anuncio mientras estaba el presidente en Davos de que Palantir podría abrir oficinas en Ecuador, y se ha aceptado muy abiertamente de que colabora ahora con aduanas del Ecuador, de que se ha logrado un incremento incluso de un 15% en recaudación de aduanas a través de la información que brinda Palantir, con una especie de interconexión de datos entre CRI, aduana, CNT en un solo cerebro digital. Nuevamente, en esta situación compleja de Ecuador, esta premisa de combatir el contrabando, el crimen organizado, ¿hasta dónde puede ir el accionar de una empresa como esta en nuestro país? Bueno, mi primera preocupación es que todos los anuncios que hace el gobierno hay que tomarlos con pinza. Y usted, Gustavo, me va a decir, bueno, usted no está pensando críticamente. Bueno, lo hago con base a algunos argumentos en donde he visto que los anuncios no concuerdan con las realidades. Entonces, me genera una serie de dudas. Cuando usted tiene una serie de casos que se ha presentado en el gobierno, como los que yo le he mencionado en términos de reserva de información, usted ve que hay una intención de ocultar las cosas. Y no vamos a entrar aquí a profundizar cada uno de estos hechos, pero están ahí sobre la mesa. Porque, ¿será que en el país, por ejemplo, existe transparencia completa para develar? Y lo digo no porque tengamos que saber nosotros, sino porque haya comisiones especializadas como hay, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos en la revisión de gastos reservados. El año anterior rompimos un récord en gastos reservados. Llegamos a 150 billones de dólares en un solo año. ¿Será que el procedimiento de revisión de en qué fue gastado tiene contrapesos democráticos? ¿Participa efectivamente la Asamblea Nacional? Yo estoy completamente seguro que no, porque conozco cómo se hacía y sé que eso no ha cambiado. Entonces, mucho depende del espíritu de las personas que estén al frente. Y esto conlleva una serie de riesgos. Entonces, cuando usted me menciona Palantir, claro, genera dudas
de qué es lo que se puede hacer en un país en donde no existe contrapeso alguno. No hay contrapeso alguno, Gustavo. Entonces, estamos frente a una situación en donde estamos expuestos frente al poder, a la voluntad de un poder que no tiene un contrapeso democrático para actuar de forma oportuna. Entonces, ese es el peligro. Y sobre todo cuando se usa la tecnología y cuando esta tecnología puede tener intereses que no sean los intereses que lógicamente deben primar en una sociedad. Entonces yo veo con profunda, le digo, duda sobre si es que recursos que se utilizan para lo que dice el gobierno no puedan ser mal utilizados para otro aspecto. Porque no nos olvidemos, aquí se anunció la presencia de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, fuerzas especiales en forma general. ¿En qué terminamos? En la venida de un señor, Eric Prince, de Academic, de estas empresas que han sido observadas, que tienen un claro estatus, digamos así. Estos son en realidad mercenarios, no representantes de Fuerzas Armadas oficiales. Pero a la final, ¿qué vinieron a hacer acá? Vinieron a hacer campaña, Gustavo. No nos pongamos un telón al frente y digamos, es que vinieron a asesorar. ¿Cuánto costó esa asesoría, Gustavo? Vinieron a participar en programas políticos, a dar declaraciones en prensa. ¿Es eso responsable? Entonces yo, por eso le digo, tengo siempre mis argumentos en términos de que lo que nos dice el gobierno hay que tener mucho cuidado. Recuerde usted que estos dos sitios, Lupa Media y Ecuador Chequea, develaron en el año anterior, al finalizar el año, informes que había presentado el gobierno, no solo el presidente, sino varias autoridades, y la calificación mayoritaria de estas informaciones que se dieron estaban entre falso y engañoso, inexacto. Entonces hay que tener mucho cuidado entre lo que se dice y lo que realmente se ha hecho y que muchas veces no conocemos. Para finalizar, general Altamirano, y volviendo al principio, tomando o retomando el hilo de este diálogo, ¿qué diferencias observa usted entre la actual situación de violencia del país y otros conflictos que ha enfrentado Ecuador en décadas pasadas? Y en particular, ¿qué riesgos ve usted en limitar el acceso de ciertos medios de comunicación a ciertas informaciones oficiales durante este conflicto armado? Bueno, primero, Gustavo, yo quiero invitar al pueblo ecuatoriano a repensar en esta etiqueta que se le ha dado, que en un momento determinado los ecuatorianos estuvimos de acuerdo. Yo vi especialmente como un periodo de transición emergencial para poner las cosas en orden. Habían ocurrido 3 hechos en secuencia hasta la toma de Canal 10, de un grupo que lógicamente no era un grupo altamente especializado, pero que generó alarma en la opinión pública y en la sociedad. Pero yo esperaba que este conflicto armado interno, esta etiqueta, sea reemplazado con un programa de seguridad integral. Gustavo, no estamos en guerra. Ese es el gran problema. Estamos frente a una situación más compleja que una guerra. Entonces, la palabra guerra vende. Yo me pregunto, ¿por qué no se ha declarado la guerra en otros países abiertamente contra el crimen organizado? Porque hay una serie de connotaciones que envuelven más allá del propio uso de la violencia y connotaciones que también afectan a la imagen de los países en términos de su inserción regional y global. Entonces yo me pregunto, ¿qué ganamos colocándole esta etiqueta al país, este momento? ¿Y cuáles son las ganancias que más bien se ha buscado desde lo político en justamente uno de estos elementos es que el discurso se unifique? Entonces, cuando yo utilizo el término guerra, lo que estoy buscando es que todos piensen igual. Entonces, ahí tiene estas expresiones de censura, porque claramente no podemos decir que lo que salió en la prensa develado por Ecuavisa no se trata de una censura,
pues usted establece una matriz en donde va a establecer una calificación, y en esos 3 niveles ya en términos de calificación de alto, medio y bajo, usted excluye algunos, lo que está haciendo es censurar, y sobre todo, como usted mencionó al inicio del programa, algunos elementos como el histórico en el tratamiento de temas de Fuerzas Armadas o la línea editorial en el manejo de Fuerzas Armadas. Entonces, eso claramente es censura. Entonces, ese es el gran riesgo. Nos hemos convencido de términos, Gustavo. Es que es de la fuerza la narrativa, al punto que se mencionaba tanto el Plan Fénix, que desde el mismo periodismo, el Plan Fénix, nadie sabía lo que contiene y se menciona. Se menciona el bloque de seguridad y nadie sabe definir qué es el bloque de seguridad. Entonces, usted, Gustavo, en su función, pregúntele a alguien qué significa el bloque de seguridad, porque quienes hemos estudiado, y sobre todo personas que hemos estudiado en Colombia, no entendemos lo que significa, porque la connotación de bloque de seguridad, que es una doctrina mucho más amplia y que se ha aplicado ampliamente en Colombia hasta la actualidad, tiene otra connotación. Bloque de seguridad no es juntar al comandante de policía, al jefe del comando conjunto, a los 2 ministros y decir que es del bloque de seguridad. Entonces no hay el tiempo para explicarles cómo funcionan los bloques de seguridad, pero inmediatamente se utiliza este término, y mire usted que este término fue sustituyendo progresivamente al de Plan Fénix, y ahora hablamos de ofensiva total, que no sabemos qué fase es del Plan Fénix, qué nivel de conexión existe. Entonces vivimos de estas etiquetas, de este marketing de forma permanente, que a la final simplifica lo que se está haciendo, no permite entender, pero supuestamente da una respuesta a la gente cuando le dice, sí, es que estamos en la ofensiva total. No sé qué significa. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. A usted, Gustavo, muchas gracias. Declaraciones del general Luis Altamirano. Él es un militar de larga experiencia, experto en materia de seguridad.